La pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos aplicar a nuestra carrera lo que nosotros vamos a discutir? O sea, ¿qué beneficio puedes sacar tú como contable a la discusión sobre comprender el conocimiento? Que es el título de nuestro Filocafé de hoy, comprender el conocimiento. ¿Qué tiene que ver la teoría del conocimiento con la contabilidad? ¿Qué tiene que ver la teoría del conocimiento con la enfermería? ¿Qué tiene que ver la teoría del conocimiento con la psicología educativa? ¿O con la psicología clínica? ¿O con la psicología industrial? ¿Qué tiene que ver con la educación en cualquiera de sus menciones, la teoría del conocimiento? La respuesta sencilla, la que en Introducción a la Filosofía se les enseñó, es que si no hay epistemología, y epistemología es el nombre técnico para la teoría del conocimiento, si no hay epistemología, entonces la educación pierde sentido. Los contenidos que ustedes están trabajando son contenidos que tienden a ayudar a la formación de los estudiantes. Por ejemplo, este caso, cuando trabajamos con la epistemología, realmente estamos dando un inicio a las conceptualizaciones de lo que es, en este caso, ciencias sociales. Cuando estamos refiriendo a la epistemología, estamos dando más o menos un avance, un cuadro conceptual de lo que son las ciencias, en este caso de nosotros, ciencias sociales. Ahí es donde yo estoy, ubico más o menos epistemología. Excelente, excelente. ¿Alguien más entiende algo por epistemología que quiera aportar en la construcción de una definición? Sería epistemología aquel conocimiento que sería contrario al conocimiento estático. Varón, ¿qué es el conocimiento estático? Bueno, el conocimiento que se mantiene, a saber, las estaciones del año. Todo el mundo sabe que en cierto periodo del año cambian el clima. Ese conocimiento ya está ahí, está estático. No se va a avanzar más de ahí. Para los que estudian o tienen un poco de entendimiento en computación sería el Microsoft Excel. Ya lo que se hizo, se hizo. No hay más actualización. Entonces, el conocimiento epistemológico sería aquel que es dinámico, ebulliciente, a saber, el conocimiento filosófico propiamente dicho. Entonces, cuando hablamos de epistemología, hablamos de la ciencia que estudia el conocimiento, sus limitaciones y su origen. ¿Cuál sería el objeto de estudio de la epistemología en este caso? ¿El conocimiento o el conocimiento dinámico? ¿Cuál sería? El conocimiento que fluye. Para ese conocimiento dinámico se necesitan ciertos elementos que ustedes los van a ver ahí. Están con una A, una B, una C y una D. Ustedes incluso podrían crear un esquema. El primer elemento que se necesita es un sujeto, claro, alguien que conozca, alguien que realice el acto de conocer. Pero, ¿qué es lo que yo conozco? ¿Qué es lo que yo necesito conocer? El sujeto necesita un objeto. El objeto es aquello que se conoce y el sujeto es aquel que conoce. Entonces el sujeto conoce y el objeto es conocido. Un ejemplo. Mi pregunta es, ¿y eso no es algo obvio? Sí, es obvio, porque el conocimiento es obvio. Pero ¿por qué entonces estudiarlo en filosofía si es algo tan obvio? Porque hay dos cosas que inciden en esa obviedad. A ver. Uh-huh. Me gustó. Lo primero es que quien conoce el objeto necesita representar el objeto.
La representación del objeto es el primer elemento que incide en esa obviedad. Es obvio que hay un sujeto que conoce y un objeto que es conocido, pero no es tan obvio que lo que se conoce debe ser representado. Para tú conocer las leyes de la matemática, tú necesitas la representación de los números, porque si tú no tienes ni una pura, por no decir, si no tienes una pura idea, con T, de lo que es, si no tienes una idea clara y notable de lo que son los números, jamás en tu vida entenderías las matemáticas. Pero también es interesante que nosotros no cuestionamos lo obvio. Porque nosotros vivimos bajo la tiranía de la comodidad. Nosotros, precisamente por eso odiamos el pensamiento. Odiamos pensar. ¿Saben por qué nosotros odiamos pensar? Miren, porque a nosotros nos gustan más las pasiones. Obligatoriamente para pensar uno tiene que bajarle un poco a nuestras pasiones y vivir un poco en las nubes, como la gente dice. Entonces a las personas no les gusta eso. Nosotros vivimos en la tiranía del aquí y ahora. En la tiranía de lo urgente. Y lo urgente no nos deja pensar. Para pensar hay que tomarse su tiempo. Es obvio que nosotros existimos, pero hasta que... ¿Pero por qué existo? Exacto. Es obvio que el sol sale en la mañana, Pero ¿por qué sale? Es obvio que el agua del río corre, pero ¿por qué corre? Entonces, esos por qué son lo que hacen que nazca el conocimiento. Es obvio que una manzana caiga al suelo y no hacia arriba, ¿verdad? Pero ¿por qué cae? ¿Y por qué tiene que caer hacia abajo? Todo eso fue lo que hizo que al cuestionarlos lo obvio, naciera el conocimiento. Todas las leyes, la ley de la gravitación universal, la ley de la relatividad, todas las leyes que hoy nos hacen cómoda la vida, fueron descubiertas a través de preguntas que dieron paso al conocimiento. Preguntas epistemológicas. De ahí que yo les invito a que, aunque parezca estúpido, cuestionen lo obvio. En ese caso, para poder desarrollar un cuestionamiento de lo obvio, se necesita afiliarse uno a una escuela. Y es ahí, señores, donde nacen las escuelas de la epistemología. Y ahí en la hoja ustedes tienen dos escuelas, el escepticismo y el relativismo. Ok, háblanos un poco del escepticismo. Bueno, ¿por qué no nos vamos directamente al material para acelerarlo un poco? Dice así: la primera solución que se dio al problema del conocimiento fue el escepticismo, el cual, en su forma más radical, niega al hombre la posibilidad de conocer. Desde este punto de vista, sostenido por Pirrón, la única actitud que el hombre puede tener ante el conocimiento es la abstención del juicio, es decir, evitar juzgar, evitar establecer conocimiento. Con el tiempo, el escepticismo se volvió más moderado, sosteniendo siempre la imposibilidad del conocimiento de la verdad, pero aceptando la legitimidad del conocimiento probable. Por fin, en la Edad Moderna, surgió el escepticismo metódico, el cual no niega la posibilidad del conocimiento, sino que solo pretende utilizar la duda como método para afirmar el conocimiento de la verdad, a partir de algo de la que no se puede dudar, al puro estilo de el discurso del método de Descartes. Continúa diciendo: tampoco puede ser aceptable desde el punto de vista de la percepción de la verdad, pues el que duda no puede dudar del hecho de que duda. Y por fin, el escepticismo extremo no puede ser aceptado desde un punto de vista ético, pues si no existe la certeza de la acción buena, nunca podría ser garantizada la vida entre los hombres. Ok, según lo que dice ahí, en pocas palabras, encontramos dos cosas. Número uno, encontramos una definición de lo que es el escepticismo. La escuela escéptica, yo creo que todos aquí han escuchado alguna vez la palabra escéptico. Este tipo sí es escéptico, no lo han escuchado alguna vez, ¿verdad? Este tipo sí es incrédulo.
Exacto. Cuando tú le dices algo y él no te lo cree, tú le dices escéptico. Entonces, la escuela del escepticismo lo que señala es que el conocimiento es imposible. Es imposible conocer. Es decir, para los escépticos no hay razón de que existan universidades, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque nadie en esta vida jamás podrá llegar a conocer algo. Ese algoritmo es imposible. Porque este sujeto jamás en su vida podría representar ese objeto. Porque a final de cuentas, la tempestad no existe. Exacto. Según el escéptico. Ahí está. Ahí está el punto. Entonces, el escepticismo señala la imposibilidad no tanto del conocimiento, sino del conocimiento absoluto. La imposibilidad de poder alguna vez tener conocimiento de las cosas. Ok, la cuestión estriba en que lo que hace atractivo al escepticismo metódico es que no niega la posibilidad de que usted pueda llegar a conocer. Es decir, el sujeto puede llegar a dominar el objeto, pero para llegar a dominarlo, el sujeto tiene que hacer algo. Lo único que usted debe hacer para poder dominar las leyes de la contabilidad, las reglas de la gramática, el conocimiento de la metodología en las ciencias sociales, lo único que usted tiene que hacer, lo único que ustedes deben hacer para que le vaya bien, inclusive en un examen, para poder aprender el conocimiento que se les está enseñando en el aula, lo único que deben hacer, no tienen que hacer muchas cosas. No tienen que repetir las informaciones de un libro. No tienen que ir por los pasillos meditando la manera como van a exponer algo que se leyeron. Ni siquiera tienen que recurrir al absurdo intento del embotellamiento. No. Lo único que tienen que hacer es dudar. ¿Y ya? Porque la duda te invita a la reflexión. Por ese simple hecho. Si tú dudas, preguntas. Si tú preguntas, investigas. Si tú investigas, Es posible que llegue al conocimiento. reflexionas. Oigan bien, si tú investigas, reflexionas, y si tú reflexionas, concluyes. De ahí que el mismo Descartes dice, hay tres cosas de las que no se pueden dudar, y es a partir de esas cosas que no se dudan que se construye toda duda. Primero, no puedo dudar de mí porque pienso. Número 2, yo no puedo dudar del mundo porque se extiende. Y número 3, yo no puedo dudar de Dios porque es infinito. El ser pensante no se niega. El ser extendido tampoco y el ser infinito tampoco. Esas son las tres esferas en las cuales no es posible el camino de la duda, pero son las tres esferas a partir de las cuales se puede construir toda una epistemología. Y hay dos escuelas de relativismo principales. La primera es el relativismo individual, que es el relativismo de Protágoras. Aquel que dice que la verdad depende del sujeto. Es decir, esa frase que ustedes escuchan, lo que es verdad para ti, no necesariamente debe ser verdad para mí. Eso se llama relativismo individual. ¿Por qué? Porque la verdad la construyo yo. Es decir, tú construyes tu verdad, yo construyo mi verdad, tú respetas mi verdad, yo respeto tu verdad. Parece interesante, parece bueno, pero es falso e incorrecto ese camino. Si el hombre es quien determina la verdad, entonces el hombre podría determinar la ética. Y si el hombre determina la ética, el hombre podría decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y hay de nosotros si el hombre tuviese ese poder. Porque el día que el hombre diga que violar a una mujer no es malo, es bueno, nadie puede meterlo preso. Pero si metemos preso a la gente que hace algo malo, lo hacemos porque entendemos que el bien debe estar fuera del sujeto, que el bien es absoluto, no relativo. Esa es la gran mentira que nos quiere vender el lobby gay, como colofón, como asterisco. El lobby gay descansa bajo una premisa del relativismo individual, pero eso es un absurdo, porque es imposible que la verdad dependa del sujeto. La verdad tiene que estar fuera del sujeto para que entonces pueda tener sentido el sistema de justicia. Si no, no tendrá sentido. Hay un relativismo teleológico. La palabra teleológico significa, teleo viene de propósito, diseño. Entonces lo que quiere decir el relativismo teleológico es que todo depende del fin que tú persigas. De ahí se abre un amplio abanico que incluye a tres corrientes. El pragmatismo, que dice depende de si la cosa es útil. La verdad es verdad si es útil.
Si no es útil, no es verdad. O sea, me quedé sin trabajo. Porque como yo estudio teología, eso no es muy utilizable, que digamos. Ok. Entonces la teología no sería, No sería útil, no sería útil, entonces porque- no sería buena. Exacto. Ok, aquí muchas personas estudian y estudiarán por muchos motivos. Uno de los motivos por los cuales podemos estudiar una carrera es porque es útil. La pregunta es, ¿estudias la carrera porque es útil o estudias la carrera porque es buena? Pero tienes que medirlo, tienes que hacer una separación de las dos porque lo útil no necesariamente es bueno. Y ese es el problema, porque nosotros tenemos una visión pragmática y una visión pragmática es en cierto sentido relativa. Lo voy a decir bajito. Eso es lamentablemente lo que está caracterizando a nuestro sistema educativo, que se va por lo útil y práctico y no necesariamente por lo bueno. ¿A dónde llegaremos? Peor aún, no solamente el relativismo pare al pragmatismo, hay un segundo hijo que pare y es el biologicismo, lo verán ahí. Señor, reprenda. El biologicismo de biología quiere decir que lo bueno es aquello que conserve la vida. No necesariamente lo que sea útil, sino lo que conserve la vida.